A 50 kilómetros del sudeste de Sardis se encuentra Filadelfia. El nombre significa amor fraternal y fue fundada por Átalo II de Pérgamo en honor a su hermano mayor Eumenes II. La ciudad era una puerta abierta entre las montañas y esto la convertía en la principal vía de comunicación postal del Imperio Romano. La historia de Filadelfia está llena de terremotos por ubicarse en una zona volcánica. Los repetidos terremotos que aterrorizaban a los ciudadanos de Filadelfia los forzaban a salir de las ciudades para vivir en el campo. Los muchos templos de la ciudad no proporcionaban un refugio seguro durante los temblores. Filadelfia en la historia representa el gran despertar del segundo advenimiento. Abarca el período entre 1798, cuando el Papa es llevado preso, y 1844, cuando Cristo pasa al lugar santísimo en el santuario celestial. Por orden de Napoleón Bonaparte, el general Berthier ingresa a Roma y se lleva preso al Papa Pío VI. Con este evento, los protestantes ven una puerta abierta para la predicación del Evangelio a todo el mundo. El Evangelio se empieza a predicar en Asia, en África, en América, en China. También en 1804 se formó la Sociedad Bíblica Británica y en 1816 la Sociedad Bíblica Americana, permitiendo así la impresión y distribución masiva de Biblias. En Sardis vimos que el protestantismo se había separado en diferentes grupos, cada uno con su teología, cada uno con su doctrina, pero ahora en Filadelfia diferentes cristianos de diferentes denominaciones comienzan a unirse bajo la creencia de la segunda venida de Jesús. Para este tiempo, ellos ven que hay profecías en la Biblia que se están cumpliendo, además que se empiezan a estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis. La iglesia de Sardis no tiene reproche, por lo que nos dice a nosotros que es la iglesia ideal, es la iglesia espiritualmente pura y sin mancha. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David es símbolo de autoridad. Jesús es el descendiente directo de David, por lo tanto tiene la autoridad de rey y las llaves del reino celestial. Este pasaje se parece mucho a lo que dice Isaías 22:22, que dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Así que en este tiempo Dios abre la puerta para la misión mundial, pero hay algo más que se cierra y hay algo más que se abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Personajes como Guillermo Miller y muchos más estudiaron entre 1820 y 1840 la profecía de Daniel 8:14 sobre los 2300 años. Según Daniel 9:25 y Esdras 7:13, los 2300 años comienzan en el año 457 a.C. y van hasta el año 1844. Existía unanimidad en que Jesús volvería en torno al año 1844. Incluso en el hasidismo judío europeo se predijo la venida del Mesías para el año 5603, que sería el 1843-1844. Los musulmanes bahá'í arribaron a una conclusión similar. La Bab, la puerta mística, se abriría en el año 1260 de la Égira, es decir, entre el 1843 y 1844. Pero otros más predicaban lo mismo. Joseph Wolf, un judío convertido al cristianismo, llegó a conclusiones similares que Miller. Edward Irwin y Robert Winter promovieron el mensaje del advenimiento en Inglaterra. Johann Bengel, un pastor luterano en Alemania, predicaba sobre Daniel 8 y 9. Manuel Lacunza, un sacerdote chileno, publicó un libro llamado La venida de Cristo en gloria y majestad, libro que fue financiado por Manuel Belgrano en Argentina.
En Suecia estaba prohibida la predicación de estos temas, así que niños de 5 años en el verano de 1843 cantaban himnos luteranos y predicaban sobre la venida de Jesús. En 1844 también se restauró la verdad con respecto al día de reposo, el estado de los muertos y el don de profecía, temas que vamos a abordar en otro momento. Pero 1844 también vio un avance en la comunicación y en el transporte. Se inventa el código Morse, cuyo primer mensaje fue "Lo que ha hecho Dios", de números 23-23, y comienza a circular el primer ferrocarril. 1844 también vio el surgimiento de nuevas ideas, como ser el socialismo, el ecumenismo, que todas las iglesias son una, el espiritismo y también el evolucionismo. Fue en 1844 que Charles Darwin publica su investigación El origen de las especies, y lo publica para discutir con otros científicos de la época. Así que no cabe duda que 1844 fue un año sin igual. Pero Jesús no vino. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, el texto dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. El santuario no se refería a la tierra, sino al santuario celestial. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La Biblia enseña que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que ministra en el santuario celestial, aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En Éxodo 25, Dios le muestra a Moisés un santuario en el cielo que él debía copiar. Este santuario tenía un atrio donde se ofrecían sacrificios de animales para el perdón de pecados. Luego los sacerdotes se lavaban en una fuente de bronce e ingresaban al lugar santo. Todos estos muebles del lugar santo tenían un simbolismo con una lección práctica para la vida espiritual del creyente. Pero solo una vez al año el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Este día especial era conocido como el día de expiación, donde se purificaba los pecados del pueblo en el santuario. Era un día de juicio y era un día de perdón también. Este santuario era el tipo del antitípico santuario celestial, donde ingresó Jesús con su sangre para perdón de nuestros pecados. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Así que en Filadelfia se cierra la puerta del lugar santo y se abre la puerta del lugar santísimo. Y Jesús comienza la última obra en favor del ser humano antes de que vuelva a la tierra por segunda vez. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Recordemos que en tiempos de Juan los cristianos seguían siendo considerados como judíos. Traído a nuestros días, podríamos decir, los que se dicen ser cristianos y no lo son. En tiempos de Filadelfia, hay un grupo de cristianos que encontró la verdad y estaría restaurando esta verdad, predicando esta verdad, hasta el tiempo del fin. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Puede traducirse también como adoren a tus pies. No adorar a Filadelfia, sino adorar con Filadelfia al Dios verdadero. Recordemos que también va a haber un grupo que se va a postrar delante de Dios en el juicio final, no porque estén arrepentidos de su pecado, sino porque reconocen que los juicios de Dios son justos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de paciencia está relacionada con Apocalipsis 14:12, donde este grupo tiene la paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y es que en Filadelfia redescubren la fe de Jesús y también redescubren los 10 mandamientos.
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta no es la última iglesia, no es la iglesia que pasa por la tribulación final. Sin embargo, quienes pasen por la tribulación final deben poseer las mismas características que Filadelfia, para ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir al mundo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esta corona es una guirnalda que se colocaba a los ganadores de los Juegos Olímpicos. Pero hablando en términos de salvación, Jesús no se la da al primero, sino a todos aquellos que han terminado la carrera. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. En el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce templo generalmente se refiere al santuario interior, que comprende los lugares santo y santísimo, y no a todo el conjunto de edificios que constituían el antiguo templo. Por lo tanto, esta promesa significa que el vencedor ocupará un lugar permanente e importante en la presencia de Dios. Así como los terremotos en Filadelfia, el cristiano enfrentaría los terremotos de la oposición, pero Dios lo convertiría en una columna para sostener a su iglesia. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así que la nueva Jerusalén es la que desciende del cielo. Este texto no estaría apoyando la idea de que la nueva Jerusalén sería la reedificación de la actual Jerusalén, pues la ciudad de Dios es la que desciende del cielo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La segunda venida de Cristo y la verdad sobre el santuario celestial sería la verdad que debía proclamarse al mundo entero. Pero no sería Filadelfia quien dé el mensaje final. Acompáñenme en el siguiente video para estudiar juntos la última iglesia de Apocalipsis, la Odisea.